¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. Las brujas están ahí. Habíamos asistido a una boda en la comunidad y ya era hora de regresar. La noche estaba muy fría y se sentía más porque nos tocó viajar en la caja de la camioneta de redilas. Al principio íbamos echando relajo, pero luego el traqueteo y el movimiento de la caja de la camioneta nos bajó los ánimos y casi todos se quedaron dormidos. Eran alrededor de las 3 de la mañana y nosotros por aquellas veredas llenas de hoyos. Se escuchaba el ronronear del motor y la carrocería parecía sonaja. Yo me acurruqué lo mejor que pude bajo una cobija y empecé a sentir los ojos pesados del sueño. Finalmente me dormí por unos instantes, que no alcanzo a definir si fueron segundos o minutos. Me despertó el silencio porque de repente el motor se apagó. Quedamos en mitad de aquel monte, completamente a oscuras. Escuché que mi tío se bajó del vehículo y también percibí sus pasos alejándose, lo cual me pareció muy raro. Quizás le dieron ganas de ir al baño, pensé. Me quedé quieto y esperando oírlo regresar para reanudar el viaje, pero después de 10 minutos me preocupé. Era demasiado tiempo. Desperté a 2 de mis primos y les dije lo que ocurría. Nos bajamos de la camioneta y observamos en la noche hacia todas las direcciones para tratar de ver a dónde andaba mi tío. No vimos nada, pero se oyó una voz que repetía un Padre Nuestro a lo lejos. Le caminamos llamando a mi tío y entonces se escuchó su grito bien fuerte y claro. ¡Ayúdenme! ¡Estoy aquí! Cuando por fin dimos con él, lo encontramos enredado entre las espinas. Parecía un taco humano. Era increíble que lo hubieran dejado en esa condición en tan poco tiempo. Nos tardamos al menos una media hora en desenredarlo. Mi primo tuvo que manejar el resto del trayecto porque el tío estaba muy lastimado y pasmado. Unas semanas después, ya un poco más tranquilo, nos contó que apagó la camioneta y se bajó porque vio a una mujer en la vereda. Cuando se le acercó, ni siquiera le dio tiempo de hablar. Lo agarró de los hombros como las águilas a los ratones y saltó bien alto mientras se burlaba. No supo ni cómo acabó maniatado entre las espinas. Lo único que se le vino a la mente fue rezar el Padre Nuestro. Y en esas estaba, con aquella limaña sentada encima de él, mirándolo a los ojos, cuando escuchó que lo llamaban. Fue entonces cuando se armó de valor para gritar. «Era una bruja», dijo el tío. «Anda bien hambreada porque las mujeres ya no dejan solos a los niños. Por eso se arriesgó a llevarme a mí. Tengan cuidado, hijos, porque les aventó un hechizo cuando la espantaron. Ustedes no la vieron, pero ella ya les echó el ojo. Ahora no conviene que nadie anda solo, no sea que se lleve alguno. Y nosotros no anduvimos solos, mejor no salíamos si no era en bola. En esos días se estuvo desapareciendo el ganado, y luego encontraban puros cueros y huesos sin nada de sangre. Y seguido nos hallábamos en entierros de brujería, y en el cerro se miraban unas bolas de lumbre que brincaban de un lado a otro. Sabemos que hay brujas. No las vemos, pero ahí están». La mejor clase de brujería. Salem, Massachusetts, noviembre de 1692. John Bates suspiró lleno de pensar. Una nueva acusación de brujería había llegado al tribunal y, francamente, ya comenzaba a hartarse de ellas. Sobre todo, cuando éstas iban impulsadas por Anne y Mercy, las 2 inquisidoras locales de la comunidad. Ambas jovencitas, claramente desequilibradas, hacían de todo por llamar la atención. Para su mala suerte, las 2 eran sirvientas en hogares acomodados y su palabra, respaldada por el dinero obviamente, pocas veces solía ser puesta en duda.
Acusación 113. Lily Jane Gates, 20 años, inglesa, soltera por alguna razón. ¿Cómo se declara? ¿De qué?, respondió la muchacha, visiblemente sorprendida. John miró a sus compañeros del tribunal, y los tres se encogieron de hombros. Resultaba obvio que ninguno sabía que la chica desconocía la razón por la que estaba ahí. Abrumado, Bates ordenó que los pocos testigos de la audiencia fueran expulsados del edificio. Los curiosos hicieron amago de oponer resistencia, pero desistieron tras oír un murmullo que comparó su actitud con la de las detestables brujas. Una vez solos, los 4 miembros del tribunal miraron a la muchacha por algún rato sin decir palabra. Contrario a lo que esperaban, Lily Jane le sostuvo la mirada. ¿De verdad no sabe qué hace aquí? No tengo la más remota idea. La han acusado de brujería. Ah, ¿no la sorprende? No mucho. Soy una mujer de ciencia. Las mujeres no hacen ciencia, solo hijos. La ocurrencia de John Bates fue celebrada por sus compañeros. Rieron algunos segundos, esperando avergonzar a la supuesta bruja. La chica se mantuvo firme, con las manos en la espalda. Al final, fueron ellos los que terminaron sintiéndose incómodos. ¿Qué clase de ciencia? De todo un poco. Pero prefiero la biología y la... ¡Sacrilegio!, interrumpió Thomas Baxter, con un alarido digno de una mano cercenada. Bates sonrió y prosiguió su interrogatorio. Y dígame, mujer de ciencia, ¿cuál fue su último avance? Las risas no se hicieron esperar. Pues no es la gran cosa, pero sí es útil. Es un cataplasma de árnica, coco y pimienta. La mezcla, debidamente reposada, adquiere una consistencia viscosa que puede ser usada para aliviar contusiones, dolores e inflamación. Solo puede aplicarse en la piel. No debe ingerirse por ningún motivo. Thomas miró a sus compañeros con creciente asombro. Hacía años que lo aquejaba una serie de insoportables dolores en las articulaciones, y nada había podido brindarle un poco de alivio. ¿Y de casualidad traerá consigo algo de esa medicina? ¿Siempre? Jamás salgo de casa sin un poco. La joven extrajo un pequeño contenedor de madera de un bolsillo, oculto en su mandil. John Bates abandonó el estrado y se acercó a recibirlo. Lo abrió con cierto recelo, pero no tuvo reparo en oler el contenido. Una sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Plantas? ¿Su brujería son plantas? ¡Ciencia!, replicó Lily. Sí, lo que sea, dijo mientras le tendía el ungüento al ansioso Thomas. También nos dijeron que afirma ver cosas invisibles. Incorrecto. Cosas que no se ven a simple vista. Explíquese. Tengo un microscopio. Aprendí a fabricar uno con las instrucciones de Anton van Leeuwenhoek. He logrado detectar algunas bacterias en el agua que tomamos y por eso siempre la hiervo antes de consumirla. Son seres diminutos que solo pueden verse con un lente especial. Jacob Bridge, quien hasta ese momento se había mantenido en silencio, pidió a John Bates que le cediera la palabra. ¿En el agua? Como veneno. No de esa forma. Nadie las puso. Ellas viven ahí. A veces nos enferman y es mejor estar prevenidos. Hervir agua no enoja a Dios. La mención al Altísimo crispó los nervios de los magistrados. Si bien la mujer no parecía nociva, sí resultaba peligrosamente rebelde. ¿Y qué me dice de su extraña producción de velas? Dicen que mientras las otras chicas hacen 3, usted hace 15. ¿Cómo puede ser eso posible sin la ayuda de Satán? ¿Quién? El acusador, el tentador, el príncipe de las tinieblas. Lily torció la boca, confundida. Le voy a ser sincera. No creo que el diablo exista. Prefiero pensar que solo Dios se cruza en nuestro camino. Pero, en fin, las velas las hago con moldes. Tengo 5 piezas de hierro que engraso cada vez que las uso. Son contenedores que prensan cualquier líquido a la perfección. En ellos vierto la cera caliente y los dejo secar por 2 horas. Luego los abro y la vela ya está hecha.
La verdad es muy sencillo. Los cada vez más sorprendidos miembros del tribunal se miraron los unos a los otros, perplejos. Luego se acercaron hasta que sus cabezas quedaron muy juntas y cuchichearon durante largo rato. Lily Jane los contemplaba absorta. ¿Y qué hace en Salem? ¿Por qué sigue soltera? ¿Qué pretende provocar en esta comunidad con su extraña ciencia? Vine a ver a mi abuela. Este no era el destino final de mi viaje. Lamentablemente murió antes de que yo llegara de Inglaterra, y solo planeaba estar un rato aquí mientras ponía en orden sus asuntos. Nunca pensé que bastaran unos días aquí para ser acusada de bruja. ¿Y su soltería? ¿Cómo lo explica? No soy soltera. ¡Lo sabía! ¡Es consorte de Satán!, exclamó Paul Manton, que estaba ansioso por intervenir, aunque fuera una sola vez. Lily puso los ojos en blanco, y John Bates no pudo evitar sonreír. Luego prosiguió. ¿Dónde está el referido marido? Es un explorador. Se supone que debo encontrarlo en Boston en un par de días, aunque me temo que será él quien termine encontrándome aquí, presa, o en el peor de los casos, muerta. Sin saber por qué, los 4 miembros del tribunal agacharon las cabezas, visiblemente avergonzados. En el fondo de su corazón sabían que la muchacha era inocente, y hasta talentosa, pero no podían simplemente dejarla ir así como así, con la presión de la gente de fuera. Una condena satisfactoria debía de salir del edificio a como diera lugar. Era su única opción. Thomas Owen, quien había pasado el último cuarto de hora frotándose los brazos con el ungüento de árnica, alzó la mano para pedir la palabra. John Bates lo dejó hacer. Señora, ¿su esposo le enseñó a nadar? Yo le enseñé a él. Admirable. ¿Por qué? Así será como la ejecutaremos. Lily Jane frunció el ceño. Estaba claro que no tenía idea de lo que hablaba aquel hombre. Sus compañeros estaban igual. Deleitado con la sensación de saber más que todos por primera vez en su vida, Thomas Owen se tomó un breve momento para explicar su no tan descabellado plan. Condenaremos a la señora Gates a ser lanzada del risco del Ángel. Caerá directo al agua, y como todos bien saben, ninguna mujer sabe nadar. Así que perecerá ahogada sin remedio. Si lo que nos cuenta es cierto, podrá avanzar bajo el agua algunos metros para despistar a los curiosos. Una barca solitaria puede aguardar por ella no muy lejos de la costa. Apoyo la moción, agregó Jacob Rich. Y yo, confirmó John Bates. Que así sea, exclamó Paul Manton. Pero móntenla en una escoba, para que parezca que se lanza a volar por los cielos, y que sea de noche. Su silueta se perderá con más facilidad en el agua oscura. Satisfechos con el plan, los hombres aguardaron en silencio por la aprobación de Lily Jane. Más que sorprendida, la joven asintió con la cabeza sin decir palabra. La ejecución quedó fijada para esa noche. Anne y Mercy, las acusadoras, se encargaron de difundir la noticia de que la bruja extranjera sería ejecutada en el risco del Ángel. Una pequeña multitud se reunió para ser testigo del acontecimiento. Tras algunas sentidas palabras del siempre estruendoso Paul Manton, la bruja fue lanzada, con todo y escoba, desde lo alto del precipicio hasta las negras y salvajes aguas del Atlántico. Su cuerpo cayó como roca contra el agua. Jamás emergió. Así que los puritanos de Salem coincidieron en que las corrientes habían arrastrado el cadáver hasta el mismísimo infierno. Tan vistosa resultó aquella ejecución, que más de uno de los terratenientes locales propusieron que en lugar del vulgar aplastamiento, hubiera más purificaciones por agua. John Bates prometió considerarlo. No muy lejos de ahí, una joven solitaria remaba con ahínco en dirección a Boston. A pesar de que la noche era oscura, se orientaba a la perfección gracias a su pequeña pero útil brújula. Satisfecha, se permitió felicitarse por dedicar gran parte de su vida a la búsqueda del conocimiento. No cabía duda. La ciencia era, por mucho, la mejor clase de brujería.
La bruja mayor, la hija del diablo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Justo cuando terminaban de rezar el quinto misterio, se soltó una tormenta a eso de la medianoche, la cual hacía correr a propios y extraños. Nos cuenta el abuelo que a esas altas horas de la madrugada la tierra temblaba, pero de miedo, porque de ella surgía desde el mismísimo infierno un ser llamado Satanás, quien venía a reclamar el cuerpo de su hija, la bruja mayor, antes de que éste recibiera cristiana sepultura. Los pobladores al mirarlo no encontraban ni dónde esconderse, porque ante ellos emanó un ser indescriptible, el cual tenía cola y cuernos, y su fuerte olor a azufre impregnó la casa. Unos cuentan que esa noche Dios Padre libró una batalla como pocas vistas en ese pueblo de Pátzcuaro en México. De esto que les cuento fue justo allá por el año de 1970, en un humilde pueblo de Michoacán. Esta historia le sucedió a mi viejo, cuando estaba velando a una anciana que no tenía familia ni amigos. Pero los pobres campesinos no sabían que le rezaban al cuerpo de la bruja mayor Chupasangre, hija de Satanás, quien vivió más de 100 años, aislada en los cerros y bosques de aquella región del estado de Michoacán. Cuando depositaron su cuerpo en el ataúd de madera, le cantaron alabanzas y rezos dignos de Dios, y de pronto, de adentro de la caja, clarito se escuchaba que alguien quería salirse. Su ignorancia les hizo creer que habían colocado mal el cuerpo y que éste se movió por inercia. Pero los ruidos seguían, y estos eran golpes de dolor y lamentos. Trataron de ignorar la confusión. Más y más fuerte rezaban, pues creían que esta humilde anciana tenía muchos pecados y no podía su alma subir al cielo para trascender. La poca gente que asistió al funeral de la anciana ermitaña fue más por obligación que por gusto, y esto porque como nadie reclamó el cuerpo, no la podían dejar ahí abandonada. Los truenos y la fuerte lluvia, aunado con los extraños ruidos que salían del ataúd, les ponían la piel de gallina. Unos dijeron que iban al baño y ya no volvieron, pero hubo otros que de plano por miedo se marcharon sin importarles el rumor de que estaban en medio de un pueblo de reales y auténticas brujas pactadas de la orden de Satanás. Justo ahí, en lo alto del cerro, donde meses atrás miraron a enormes bolas de fuego surcar los cielos en repetidas ocasiones. Como pudieron, sin saber, continuaron rezándole a ese cuerpo pagano. Así fueron pasando las horas, y a eso de las 3:30 de la madrugada, el cielo comenzaba a llorar lágrimas de lluvia una vez más. Los coyotes y perros lanzaban sus aullidos lastimeros como anunciando una desgracia. Esto les erizaba la piel. Ahí la gente comenzó a temblar porque se sentía que algo no andaba bien, y una pesadez en el funeral se hacía presente, y más cada que se nombraba a Dios en esa horrible cabaña donde en vida vivió esa supuesta bruja. En eso, cuando terminaron un Padre Nuestro, tocaron a la puerta, y un fuerte viento las velas apagó. Cuando abrieron no había nadie, pero de pronto, de la densa oscuridad, un gato negro se hizo presente y entró sigiloso lanzando un maullido infernal. Todos quedaron petrificados una vez más. Los pocos conocidos y vecinos no sabían ni qué pensar, pues ya todo era muy raro. Lo que comenzaría a pasar cuando el gato entró era algo jamás imaginado. Al mirar a aquel felino, este se agachó sobre el ataúd a llorar. Estaba como queriendo sacar el cuerpo de esa pobre anciana de su interior, porque arañaba la caja de una forma desesperada, al grado que parecía que quisiera despertar a esa anciana muerta de su ataúd. En ese momento la noche se hizo aún más negra. El cielo no paraba de tronar. Fue que en ese instante empezó a temblar la casa, al igual que el cielo del que cayó una fuerte tormenta que sirvió para que las personas despavoridas huyeran de aquella extraña y aterradora casa. Mi abuelo, que fue uno de los que estuvo presente en el funeral de la bruja, me contó este aterrador evento al pie de la letra, tal y como pasó sin omitir detalles. Dice que a cada minuto que pasaba, todo era cada vez más raro, sobre todo porque las velas ya no quisieron prender con nada, que la humilde cruz de flores se partió en dos cuando el gato negro comenzó a llorar del dolor. En ese momento, el gato se perdió debajo de la mesa donde estaba depositado el ataúd de la bruja mayor, y por la oscuridad, pensaron que éste se había marchado. Justo en ese instante, alguien se asomó por la ventana hacia afuera,
y vio una jauría de brujas volar en dirección a la casa de la muerta. Al lanzar su grito de horror por lo que observó, todos huyeron despavoridos ante la visita de estas aves del infierno. Unos dicen que esas bestias chupasangre de muy lejos habían venido a velar a la anciana. Otros cuentan que el mismo Lucifer las mandó a traer al funeral, porque al morir un ser de bajo astral, si esto es posible, no se va solo. Lo acompañan en su trayecto su real familia pactada. De pronto, esa noche oscura y fría se convirtió en un infierno, porque los que salieron despavoridos al último, clarito escucharon al diablo llorar por su hija. Esto ya era mucho. Ellos piadosos solo trataron de darle un funeral decente y rezar por el alma de la anciana Toña, sin imaginar que los rumores eran ciertos, y eso desató la furia de estos demonios. El abuelo cuenta que como pudieron los vecinos, llegaron a la iglesia del pueblo en minutos ya sin aliento, y que en el camino, uno que otro vecino no logró hacerlo porque murieron de un paro cardíaco fulminante al presenciar a tan aberrantes seres. Al estar frente a la iglesia, casi tumbaron la puerta llenos de miedo y despertaron al padre para que los bendijera y protegiera sus almas. Ahí le terminaron de contar lo sucedido, tal y como había pasado. Después, por temor a Dios y a su castigo de lo que habían hecho, se pusieron a rezar frente al altar. Para el sacerdote del pueblo no había duda de que aquel gato color negro era el mismo diablo, quien a su hija pactada le vino a llorar en su funeral. Esa madrugada no paraba de llover, y seguían del cielo cayendo rayos y truenos. La tormenta en el estado michoacano arrastró árboles, animales y uno que otro humano esa noche. El pueblo sufrió el pecado y pagó su penitencia por querer darle cristiana sepultura a una auténtica bruja de la orden de Satanás. Al amanecer, justo después del canto de los gallos, acudieron los hombres más valientes del pueblo a checar lo que realmente pasó esa noche. Algunos no creyeron la historia, a pesar de que el abuelo, quien era de respeto, se las contó. Por ese motivo los acompañó a donde estaba esa cabaña para que salieran de la duda y quemar el ataúd con todo y el cuerpo de la bruja. Caminaron como una hora en dirección a lo más alto de la montaña, hasta que por fin llegaron a esa tétrica casa de la bruja, en donde encontraron regada en el piso, al parecer, sangre de algunos bebés, ropa de los mismos, y marcas en el piso que parecían como patas de cabras, caballos y pollos. Revisaron una y otra vez y no había rastro del cadáver de la gran bruja, la hija mayor de Satanás. Desde esa noche y al día de hoy, la gente recuerda este evento como parte de la negra historia de ese humilde pueblo. El ritual de la escoba detrás de la puerta. Colocar una escoba detrás de la puerta es una de las tradiciones más utilizadas por quienes apuestan en su magia. Se dice que cuando la escoba es colocada en esta posición, se comenzarán a alejar las malas energías y los malos espíritus. Aparentemente, también causa este efecto cuando hay visitas indeseadas en casa. Aunque parezca increíble, estas suelen irse rápidamente. Algunas personas aseguran que la escoba debe ser colocada al revés. Aunque no se conoce con precisión el origen de este ritual, los conocedores del esoterismo opinan que esto podría ocurrir debido a que las energías se invierten y que la visita, luego de que se sentía agradada de estar en casa, siente la necesidad de irse pronto de aquel sitio. Explican que cambia la bipolaridad norte-sur y por ende el estado del ánimo del visitante. Muchas historias dan vida a los poderes mágicos que tiene la escoba. Desde los cuentos infantiles hasta en las películas más famosas, ha sido utilizada con un significado asombroso. La escoba, aunque es conocida como un elemento de limpieza, para algunos su connotación va más allá, y muchos apuestan por los resultados mágicos de una escoba detrás de la puerta. Se recomienda barrer los pasos de la visita indeseada después de su salida de la casa, para evitar que queden malas energías dentro del hogar. Esto es aplicable si se siente que hay alguna carga energética negativa por parte de esa o de las personas que hayan estado en la casa. Casa nueva, escoba nueva. Si estimas mudarte de casa y piensas colocar una escoba detrás de la puerta, procura que no sea la misma que usabas antes.
Es recomendable que compres una nueva y que la vieja la dejes en la otra casa. Esto para que comiencen a fluir nuevas energías en este espacio y dejes todo lo viejo atrás. Si eres de los que creen en los poderes mágicos de la escoba, no esperes más y ponla detrás de la puerta, para que alejes las malas energías y evites la llegada de visitas indeseadas en tu hogar. El amarre que salió mal. Me llamo Jorge, tengo 26 años. Siempre me he considerado un hombre muy serio y hasta exageradamente tímido, y solamente he tenido una novia. No soy muy atractivo, y si le agregamos mi timidez, les darán la razón a mis resultados. Hace meses me entusiasmé con una compañera de trabajo. Empecé a sentirme muy atraído por ella, e incluso a enamorarme. La empecé a conquistar. Yo sentía que ella me correspondía, y llegó el día esperado que le declararía mi amor. Cuando le dije lo que sentía, ella fríamente me dijo que solo me podría ver como un amigo. Su respuesta me dolió mucho. Me deprimí. Lloraba todo el tiempo y casi no comía. Pensando la manera de poder conquistarla, una de esas noches se me vino a la mente una idea de conectarme a internet con la finalidad de buscar algún tipo de hechizo o trabajo de brujería que me ayudara a que ella me aceptara. Leí bastante sobre el tema, pero hubo uno que me llamó la atención, el cual decía que su efectividad estaba garantizada. Comencé a notar las cosas que debía reunir para tal hechizo, solo que una de las cosas que me solicitaban para realizar el trabajo era tierra de cementerio, y esta debía de ser de alguien que hubiese tenido una muerte inesperada. A esto se refería como un accidente, un asesinato o una ejecución. Reuní todo y me dirigí al cementerio con el fin de agarrar la tierra que me faltaba, pero ¿cómo saber de qué había fallecido una persona? Estuve dando muchas vueltas dentro de los pasillos, alrededor de las tumbas, hasta que vi a un empleado del cementerio y le pregunté. Él me miró con desconfianza y se negó a cooperar conmigo. Le ofrecí una suma de dinero y aceptó. Me llevó al pie de una tumba y me dijo, «Aquí está este. Lo asesinaron hace poco con muchísimos disparos en todo su cuerpo». Le entregué el dinero y el trabajador se fue. Agarré 3 puñados de tierra de alrededor de la tumba y los metí en un frasco, regresándome hacia mi casa. Tenía que dar inicio al hechizo, ya que contaba absolutamente con todo lo necesario para realizarlo. Hice todo lo que se me pedía. Una de esas cosas era tirar la tierra del cementerio por donde pasara la mujer que me gustaba, ya que cuando ella la pisara se le pegaría al calzado, y de ahí se la llevaría con ella. Eso daría como resultado que el difunto no la dejara en paz hasta que por fin se fijara en mí. Fui y la tiré y me regresé, pero no sé qué fue lo que hice mal, ya que seguí al pie de la letra todos los pasos que se me indicaban en el hechizo. Pero ahora, el difunto, a quien no deja en paz, es a mí. Por las noches, cuando estoy dormido, me despierto y lo veo sentado en mi cama. Algunas veces me abraza con una fuerza descomunal. Esto ya me ha pasado muchas veces, al grado que una noche me armé de valor y le grité, «¡Déjame en paz!». Y con una voz tenebrosa y de ultratumba me respondió, «Yo descansaba en paz. Tú fuiste a mi tumba a perturbar mi tranquilidad». Le repetí nuevamente que me dejara en paz y hasta le supliqué. Él me contestó que me dejaría en paz nuevamente, solo si le devolvía la tierra que me había llevado de su tumba. Ahora ya no sé qué hacer. No sé cómo recuperar la tierra. Yo la regué por un callejón donde pasaba esa chica. El muerto me dice que si no se la devuelvo, no tendré jamás tranquilidad, y que si no regreso la tierra, me llevará a mí, para que él pueda descansar nuevamente. En las noches tengo que dormir con la luz encendida, ya que eso al parecer lo molesta. A él le gusta la oscuridad. Cuando prendo la luz, puedo ver cómo sale de mi habitación, se va lentamente a la sala, y desde ahí se me queda viendo. No sé cuánto tiempo más podré resistir. Si alguien me puede ayudar, se lo voy a agradecer muchísimo. Y por favor, tengan cuidado. No se metan en estas cosas. La verdad, no se pueden controlar. Y terminan arrepintiéndose, como yo.
Fantasmas y brujería en cementerios de la Ciudad de México. El cementerio es uno de los espacios lúgubres por excelencia. Desde hace siglos, existen relatos de personas temerarias que irrumpen por la noche al camposanto y encuentran de frente a seres sobrenaturales que les exigen un pago muy alto por su osadía. También se sabe de brujos que llevan a cabo sus rituales dentro de ellos, por ser considerados lugares donde abundan energías de naturalezas desconocidas. Estos son algunos casos. Número 1. Mujeres de blanco en el Panteón San Isidro. El fantasma por excelencia de las últimas moradas es la mujer de blanco, un ser sobrenatural, nombrado de muchas formas en distintas tradiciones a lo largo del planeta. Banshee en el folclore inglés, Dama Branca en Brasil, y en México, Llorona, Ixtabay, entre otras. Generalmente, estos temibles fantasmas se aparecen a los hombres para castigarlos porque ellas, en vida, fueron víctimas de la violencia ancestral. Pero curiosamente, cuando el escenario son los camposantos, no cumplen con esta misión. En el Panteón de San Isidro, por ejemplo, en la alcaldía de Azcapotzalco, se ha visto a este espectro rondar por las tumbas llorando y desaparecer súbitamente. Existen historias de gente que relata que van tras de ella y los conduce a la lápida donde está grabado su nombre. Pero las apariciones no solamente ocurren dentro del camposanto, sino también fuera de él. Muchos relatos de taxistas aseguran que en Avenida San Isidro han llevado a una joven en la noche justo frente a las puertas de la morada de los muertos. Ahí, ruega que la esperen, porque va a pedir dinero a sus padres para pagar, y al dirigir sus pasos a la puerta del cementerio, ésta desaparece. Generalmente, los conductores deciden marcharse del lugar cuanto antes. Número 2. La niña fantasma de Facundo. El ejemplo clásico de fantasmas de cementerio lo protagonizó el actor de televisión Facundo, hace ya más de 15 años. Su irrupción al camposanto en la madrugada fue grabada para el programa Incógnito. Durante buena parte de la transmisión, se puede apreciar cómo mientras camina, el comediante maldice y reta a los espíritus que supuestamente ahí habitan. No cree en ellos y lo grita en voz alta. Armado con una cámara casera, imitando la célebre película de La Bruja de Blair de 1999, muestra que entre las tumbas, postrado frente a una lápida, hay un ser vestido de blanco con largos cabellos que está rezando. Aterrado pregunta: «Amiga, ¿cómo te llamas, amiga?». El ser voltea su rostro, y el efecto de la cámara hace que los ojos brillen de forma impactante. Facundo corre y maldice, pide ayuda a sus compañeros, pero nadie acude a su llamado. El actor nunca ha explicado si el espanto fue realizado por el equipo de producción, o si simplemente juega con las interpretaciones de los que lo vimos. En un programa de YouTube, Facundo comentó que aún no se explica cómo sucedió, y duda que sus compañeros planearan la aparición, ya que no se tenía contemplado como locación el cementerio al que acudieron. Número 3. Santería y brujería en los cementerios. En la mayoría de las ocasiones, los muertos son temidos por la sociedad y bajo ninguna circunstancia se quiere tener contacto con ellos. Pero hay diversos rituales de diferentes credos que requieren partes de huesos humanos para que surtan efecto. Se cree que producen que el espíritu del muerto quede a merced de quien llevó a cabo el ritual y obedezca cada mandato que se le haga, sea bueno o malo. De ahí que todos los panteones de zonas populares, como el de Guadalupe Hidalgo, en la colonia Martín Carrera, tengan fama de ser lugares donde la profanación de cuerpos se haga de una forma usual, ya sea pagando por ellos a la misma gente que trabaja en el sitio, o por medio de la irrupción al cementerio por las noches. El saqueo de los restos humanos se lleva a cabo con diversos fines rituales. El santero y el robo de huesos. La santería es la religión que más fama tiene de llevar a cabo estos saqueos, aunque esta aseveración no es del todo comprobable. Los mismos devotos de este credo aseguran que se les confunde con una variante también de origen africano, conocida como palo mayombe. Número 4. La brujería y los panteones. Las brujas y nigromantes, durante siglos, fueron los profanadores de cuerpos por excelencia, y de otros elementos tomados de los cementerios. La tierra de panteón es uno de ellos. Al ser alimentada por restos humanos, causa efectos negativos cuando es utilizada en pociones. Quizá el hechizo más conocido realizado en los cementerios son los amarres.
Prácticamente no existe un solo campo santo que no tenga este tipo de brujería. Si uno busca en la red, encontrará cientos de videos donde muestran bultos o botellas enterradas en tumbas, que tienen dentro de ellas muñecos de trapo con fotografías y aceites. A pesar de lo que se cree, este tipo de elementos mágicos son muy antiguos y los encontramos en documentos de la Inquisición, donde principalmente mujeres llevaban a cabo magia amorosa. Al parecer el amor y la muerte están ligados desde tiempos inmemorables. Enterrar a los muertos es uno de los primeros rasgos principales que llevó a cabo la humanidad cuando generó cultura. El miedo a que el cuerpo fuera devorado por un animal carroñero hizo que comenzaran los entierros entre Homo sapiens e incluso neandertales. También, la podredumbre del cuerpo fue completamente traumática y sumamente peligrosa. Por ello, los cuerpos fueron vinculados de inmediato con enfermedades y se les comenzó a asociar con ser portadores de muerte para los vivos. A pesar de que han pasado miles de años y actualmente estemos invadidos de ciencia y tecnología, el miedo al mundo de los muertos sigue presente en nuestra sociedad, ya sea por relatos de mujeres y niños que aparecen en panteones, o brujos que profanan tumbas para lograr a toda costa lo que quieren. Nos estremece la incertidumbre de saber si hay vida después de la muerte, y mientras no tengamos la certeza de ello, procuremos dejar en paz a los que ya se nos adelantaron, no sea que los molestemos de más y nos vengan a contar de viva voz qué es lo que nos depara el destino. Un amarre para nuestros novios. Tengo miedo, estoy aterrada. Mi vida cambió desde que mi amiga y yo fuimos a un cementerio por tierra y huesos de algún difunto. Queríamos hacer un amarre para nuestros novios, y alguien nos dijo que con esos ingredientes y otros más podríamos hacerlo. Eran las 12 de la noche cuando llegamos al cementerio. Al principio nos dio miedo entrar y no era para menos. El lugar era muy sombrío y tétrico. Pero pensamos en nuestros novios, nos armamos de valor y entramos. Estaba muy oscuro. Nos alumbrábamos con unas pequeñas lámparas. La verdad, a mí me temblaban hasta las piernas del pavor. Con cualquier ruido brincaba. Mi amiga y yo tomamos la tierra, pero no encontrábamos huesos por ningún lado. Ya desesperadas decidimos irnos sin los huesos, todas desalentadas. En eso, pisé una vieja tumba y me hundí en ella, cayendo en un hoyo hasta topar en un ataúd que con el golpe se hizo pedazos la tapa, quedando yo así, encima de un putrefacto cadáver cara a cara. El grito que salió de mi garganta aturdió a mi amiga. Fue desgarrador. Las dos estábamos muertas de miedo. Me levanté, tomé los huesos del esqueleto y mi amiga como pudo me ayudó a salir de la tumba. Salimos despavoridas como alma que lleva el diablo, sin fijarnos de quién era esa tumba. Lo que queríamos era largarnos de ahí. Sin embargo, presentíamos como que alguien nos perseguía. Volteábamos y no podíamos ver nada. Solo un leve aire nos envolvía erizando nuestra piel. Llegamos a mi casa. Yo vivía sola y mi amiga no se quiso ir a la suya por miedo. Desde que entramos, la puerta se cerró de golpe. Pensamos que había sido el aire, pero ni viento hacía. Los focos empezaron a parpadear, se apagaban y se prendían. Rápido nos fuimos a mi habitación y cerramos con llave. Teníamos pánico. Escuchábamos toda clase de ruidos, desde gritos, risas, llantos y cosas que arrojaban por todos lados. Algo nos habíamos traído del panteón. Tratamos de calmarnos, pero era imposible. El terror nos consumía. Nos acostamos en la misma cama, prendí la televisión y tratamos de dormir. El cansancio nos venció y nos quedamos dormidas. Pero la cama se empezó a mover como si se estuviera acostando alguien más. Pensé que mi amiga se estaba acomodando, pero esa cosa cada vez se subía más a la cama y nos jalaba las cobijas. Le dije a mi amiga, ya deja de moverte tanto, así no podremos dormir. Entre dormida ella me contestó, no soy yo, pensé que eras tú. En cuanto me dijo eso, levanté las cobijas y lo que vimos nos congeló la sangre. Allí estaba un ser cadavérico, putrefacto, mirándonos en medio de las dos. En su mano huesuda, le faltaba el hueso que me había traído, por eso es que lo pude reconocer. Con voz cavernosa de ultratumba, casi imperceptible, nos dijo, vengo por lo que me quitaron,
y se elevó en el aire enredándose en la sábana, haciéndolo más aterrador. No supimos cómo saltamos de la cama, aterradas, corriendo y gritando como locas. Pero la puerta de la calle inexplicablemente se había trabado. No podíamos abrirla entre las dos. Entramos en pánico. Escuchamos cómo esa cosa horrible venía casi llegando hacia nosotras. Sin saber cómo, la puerta se abrió y así como estábamos, semidesnudas y todo, salimos corriendo. Desde ese día, no nos deja en paz esa abominable cosa. A donde sea nos persigue. Sus huesos los dejamos en casa, pero supimos que la tumba era de alguien que en vida fue un asesino violador. La verdad, estamos aterradas. En ocasiones ni dormimos. Nunca debimos ir a ese cementerio. No sabemos lo que desatamos y tampoco sabemos qué hacer. La videocinta. Esta leyenda se remonta a la década de los 90. En ese entonces, las cintas de video eran toda una novedad. Una noche, 3 amigas estaban teniendo una pijamada. Eran grandes fanáticas de las historias de terror y querían alquilar una película para verla esa noche. De modo que se subieron al coche de una de ellas y se dirigieron a la tienda de alquiler de videos más cercana. Para su mala suerte, esa noche el establecimiento estaba cerrado. Entonces condujeron por toda la ciudad, pero todos los locales de alquiler igualmente estaban cerrados. Eventualmente llegaron a las afueras de la urbe y hallaron una tienda abierta. Las 3 chicas estacionaron el auto y entraron corriendo. Estaban emocionadas. La tienda parecía estar a punto de cerrar. Los carteles mostraban que se especializaba en películas de terror. Exploraron en los estantes. Nada les llamaba la atención. Así que fueron al mostrador para preguntarle a la dependiente, una anciana, que si tenía alguna que pudiera recomendarles. «Tengo algo que podría interesarles en la parte de atrás», dijo ella. La vieja entró en la parte trasera de la tienda, dejando a las 3 amigas solas. En ese momento, notaron una cinta de video VHS en el mostrador. No había etiqueta que indicara el título de la película. Parecía sucia y polvorienta. Justo cuando estaban a punto de recogerla, la anciana regresó y las detuvo, diciendo que no era una cinta apropiada para ellas. Acto seguido, regresó a la parte trasera de la tienda, diciendo que tenía la película perfecta para alquilarles. Mientras la anciana se encontraba en la trastienda, una de las amigas puso la película sin marcar en su bolso. Cuando la anciana regresó, rentaron la película recomendada y se fueron. De vuelta en casa, la chica sacó la cinta de su bolso y persuadió a sus amigas para que la vieran. «Está bien, ¿qué podría salir mal?», dijeron las demás. Pusieron la cinta. En ese instante se fue la luz. Sin embargo, la televisión permaneció encendida. Al principio había estática, pero pronto comenzó a reproducirse una imagen. Era de una mujer, atada a una estaca y rodeada por una multitud de hombres y mujeres enojados. Todos gritaban y escupían sobre ella. Luego, encendieron la paja a sus pies, gritando enardecidos: «¡Quemen a la bruja! ¡Quemen a la bruja! Este es el castigo que te mereces por practicar magia negra». Insultos, maldiciones y cosas peores salían de la boca de sus verdugos, que parecían poseídos por una macabra sed de justicia. Durante todo ese tiempo, la mujer no paró de reír maniáticamente. Cuando las llamas llegaron tan alto que le lamieron la cara, ella gritó con fuerza, afirmando que aquellos que presenciaran su muerte morirían en 2 días. Después de eso, la pantalla se puso negra. Las chicas se asustaron. No obstante, trataron de calmarse y decidieron que intentarían dormir. 2 días después, las chicas fueron encontradas muertas. A una la hallaron flotando en su piscina, con el cuerpo completamente carbonizado. La segunda fue encontrada en medio de un parque, quemada. Y la última fue encontrada en un horno industrial. La policía pensó que era extraño que las 3 hubieran muerto el mismo día y en prácticamente las mismas condiciones. Se llegó a especular que podrían haber sufrido una combustión espontánea, aunque la teoría fue descartada al notar que nada se había quemado alrededor de sus cuerpos.
detrás de la casa de una de las muchachas, en donde se había realizado la pijamada, la policía encontró un bote de basura. Todo en el interior yacía quemado. Bueno, todo, excepto una cinta de video sin marcar, que de alguna manera no se vio afectada por las llamas. El hijo de la bruja y el diablo. Mis padres me abandonaron cuando tenía 8 años. Mi abuela, la única pariente que tengo, siempre me contaba historias de fantasmas cuando era niño. Era una mujer bastante dulce y me trataba con mucha ternura. Yo era su único nieto, por eso me consentía bastante. Ella tenía un brazo amputado con marcas feas, como cortes. Me contó que en nuestra familia existe una maldición hecha por una bruja hace muchas décadas, debido a que un antepasado mató a su hijo por ser diferente a los demás niños del en ese entonces poblado. El niño que mataron había nacido con malformaciones, producto de un encuentro sexual que había tenido la bruja con un demonio. Esto, a cambio de sus poderes. Al menos eso comentaban los pobladores. No tenía ojos, tampoco nariz, solo una gran boca con enormes dientes que cubrían todo su rostro. Tenía problemas para respirar debido a su condición, por lo que cuando lo hacía, emitía un sonido parecido al de un cerdo, espantando a los demás niños con su horripilante cara. Una noche, todos los ciudadanos se pusieron de acuerdo para matarlo junto a la bruja. Hacía meses que la tierra no daba ningún fruto, y todos le echaron la culpa a ella. Entonces fueron hasta la casa donde vivían, pero la bruja no se encontraba en ese momento, por lo que el primero en morir fue su hijo. Fue perseguido por todo el lugar, luego fue amarrado y lo metieron de cabeza en un barril lleno de agua, donde murió ahogado. En ese momento apareció la bruja, gritando y conminando a los pobladores. Sin embargo, poco pudieron hacer sus poderes en ese momento, amarrándola de igual modo de manos y pies, pero antes de ser metida al barril donde se encontraba su hijo sin vida, ella, con sus últimas palabras, les lanzó una maldición a todos los presentes, la cual decía: en la 8ª primavera de tu primogénito, un diente pondrás, o él vendrá. Mira mi brazo y recuerda, el día que tu primer hijo cumpla la edad de 8 años, la edad que tenía el hijo de la bruja, un diente te sacarás y pondrás junto a ti al dormir, si no, su hijo vendrá. Me decía mi abuela cada vez que terminaba de contarme historias de fantasmas. Recuerdo esa historia porque hoy mi hijo cumple 8 años, la misma edad en la que murió el hijo de la bruja. Pero yo nunca creí en esos relatos. Siempre creí que mi abuela solo me las contaba para asustarme a la hora de dormir. Ella, antes de morir, me dijo que cuando mi hijo cumpliera los 8 años, revisara su diario. Pero por el trajín del día se me olvidó por completo. Esa misma noche, luego de la celebración del cumpleaños de mi primogénito, mi esposa y yo estábamos recostados cómodamente en nuestra cama, y empecé a contarle la historia de la bruja, asustándola mucho. Aún así, ninguno de los dos quiso sacarse un diente. Pasada la medianoche me despertaron unos chillidos parecidos a los de un cerdo, y pude verlo. Era real. No tenía ojos, tampoco nariz, con enormes dientes que cubrían todo su rostro de oreja a oreja. Pude verlo mientras se devoraba mi pierna derecha. Sentía como podía romper mis huesos con sus muelas. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Quise gritar, pero tampoco podía hacerlo. El horror se apoderó de mí y terminé desmayándome de la impresión. En la mañana, sin mi pierna derecha y con mucho dolor, me levanté como pude y vi el espantoso cuerpo de mi mujer sin cabeza al pie de la cama, con su pijama toda rasgada, mientras la sangre aún goteaba de su cuello. Grité como un loco desquiciado al ver semejante sangrienta escena. Luego de ser hospitalizado y pasar meses de terapia psicológica, pude regresar a mi casa.
y recordé lo que mi abuela me había dicho, de que buscase su diario cuando mi hijo cumpliera los 8 años. Registré todas las pertenencias de mi abuela guardadas en cajas, hasta que al fin di con el dichoso diario. Al abrirlo, una hoja cayó al suelo. Al levantarla y leerla, decía: no olvides sacarte un diente. Mi brazo, tu abuelo y tus padres fueron engullidos por el hijo de la bruja. ¿Aún no crees en las brujas? Siempre he escuchado lo que se dice de las brujas, que roban niños sin bautizar. Alguna gente lo cree y otras no. Yo he callado por mucho tiempo, pero hoy romperé la promesa que un día le tuve que hacer a mi madre. Ella era conserje de una escuela allá en un municipio de Monterrey. Era una escuela grande y muy bonita, llena de frondosos árboles, y yo estudiaba en ella. En los recreos, mis compañeros y yo solíamos irnos atrás de los salones a contar historias de horror, y siempre salía al tema lo que se decía de esa escuela, que estaba embrujada y que los vecinos de ahí cerca veían y escuchaban cosas en ella por la madrugada. La escuela era inmensa y con un jardín trasero enorme, como un campo de fútbol, y al fondo había un cuartito. Ahí vivíamos mi madre y yo. También recuerdo que abajo de las escaleras tenían un almacén que siempre permanecía cerrado y nos tenían prohibido acercarnos ahí. Pues bien, mi anécdota es esta. Una noche de mucho frío y lluvia, me desperté con mucho miedo, y este se incrementó aún más cuando me vi solo en total oscuridad. Quería llorar, pero recordé que a mi mamá no le gustaba eso. Decía que los hombres, aunque sean pequeños, no lloran. Entonces, escuché muchas carcajadas de mujeres que se burlaban y el llanto de un bebé. Armándome de mucho valor, crucé todo ese gran patio hacia donde escuchaba eso. En la cancha central de la escuela, al llegar pasé por abajo de las escaleras y el almacén estaba abierto, pero la verdad no le tomé importancia. Yo seguí mi camino. Todos los árboles se movían como si tuvieran miles de pájaros, y ahí me quedé mirando con horror. Eran mujeres con cuerpo de animal que volaban, o animales con cabeza de mujer y el cabello suelto pero muy largo. Eran muchas, como más de 10, y entre todas traían un bebé que lloraba sin parar. Al principio yo creí que lo mordían y se lo comían. Unas horas después, comprendí que no era así. En un momento, el bebé se le soltó de las patas a un animal de esos y cayó. Yo no pude evitar gritar. Fue cuando escuché mi nombre, en una voz que reconocí de inmediato. Era mi madre. Volteé mi rostro hacia donde estaba ella, y era una de ellas, que me miraba con furia. Al instante oí o sentí que volaban hacia mí algunas de esas criaturas, y mi madre se paró delante de ellas. Gritaba cosas que yo no comprendía, porque no eran palabras normales. Era otra forma de hablar. Una se me echó encima y mi madre voló cayendo encima de ella y le encajó una varilla en la cabeza. Las otras retrocedieron. Mi mamá les dijo algo y todas se pusieron a mi alrededor. Eso fue lo último que recuerdo. Al día siguiente, muy temprano, vi que salía mi mamá de nuestro cuarto y yo la seguí. Llegó al mismo lugar de la noche anterior y empezó a recoger pedazos del bebé completos, solo que todos morados y sin gota de sangre. No se lo comieron, chuparon todos sus órganos y su sangre. Los recogió y ya había muchos hoyos pequeños en las jardineras laterales, que no sé quién los hizo y ahí los depositó. Un miembro en cada uno de los agujeros. Yo creí que no me había visto mi mamá, pero la escuché que me dijo: ¿ves esto, hijo? Sirve para que los jardines siempre estén hermosos. Me miró fijamente y me ordenó: tú nunca has visto nada. De eso depende tu vida y la mía. Tienes que prometerlo. Y yo, lleno de miedo, se lo juré. Pero ya no puedo callar. Hoy quiero decirles que eso sí existe,
que las brujas se roban a los bebés que no tienen ninguna protección. Hay muchas de ellas. Por mucho tiempo yo he investigado y todas funcionan, pero juntas. Si el bebé no cuenta con al menos 3 protecciones, es buen candidato para alimentar a esos seres del mal. Los brujos mexicanos más fuertes de la historia. Siempre han existido personas que obran como intermediarios con el mundo de la creación. Seres con un nivel de conciencia tan expandido que han logrado traspasar los límites entre las dimensiones para obsequiarnos sus dones sanadores. Aquí comparto una lista de los brujos más poderosos que México, tierra mágica si es que la hay, le ha dado a la humanidad. Don Lucio. Este chamán proviene del linaje de los graniceros, o los ritualistas del Rayo de México, en el estado de Morelos. Don Lucio, junto a un grupo más de chamanes de la zona, pueden controlar las condiciones atmosféricas, de manera que son capaces de sosegar, postergar o evitar desastres naturales. También se comunican con los trabajadores del tiempo, seres del mundo invisible que habitan en el espacio. Según este linaje, solo pueden comunicarse con ellos quienes hayan sido escogidos por estos seres, y además deben pasar la prueba del rayo, que literalmente consiste en sobrevivir a la caída de uno sobre el cuerpo físico. Doña Pachita, oriunda de Parral en Chihuahua, pero radicada en la Ciudad de México. Su nombre real fue Bárbara Guerrero. Es la chamana nahuala en quien Greenberg personalmente profundizó más, ahondando en su capacidad de afectar el espacio, la energía y la materia con la mente, para así sanar enfermedades. Explica que la mente es capaz de dar indicaciones a su cuerpo de manera inconsciente, para indicar, por ejemplo, que debe mover un brazo y tomar un objeto, o una pierna para caminar, y que de esta manera, brujos del nivel de conciencia de Pachita lograban darles indicaciones a cuerpos en el exterior para sanarlos a través de milagrosas operaciones quirúrgicas. En su libro, Las manifestaciones del ser Pachita, Greenberg relata a detalle estas operaciones invisibles. Plantea también la relación de este enigmático don con las curaciones que sacerdotes y príncipes mexicas realizaban en la época precolombina, quienes eran médiums o instrumentos orgánicos para que los seres espirituales pudieran encarnar en el mundo material y sanar a quien así lo pedía. Doña María Sabina, de Huautla, Oaxaca. Ella es tal vez la bruja más famosa del misticismo mexicano y la que dio a conocer las propiedades sanadoras de los hongos alucinógenos. Su don era el de acompañar e instruir a los viajeros psicodélicos en su búsqueda del yo interno. También poseía el don de decodificar el hipocampo del cerebro y de esclarecer territorios difusos de la mente de sus pacientes. Podía ver el estado interno de las personas. Se dice que celebridades de todo el mundo, desde políticos hasta estrellas de rock como los Rolling Stones, fueron a visitarla y a dejarse guiar por su sabiduría. Y por último, don Iván Ramón, originario de la Sierra de Oaxaca y habitante de la Ciudad de México. Este chamán, al igual que Pachita, entraba en trance para permitirse curar como un médium. Desde los 5 años, don Iván Ramón poseía una increíble sensibilidad que le permitía ser poseído por seres espirituales. Tenía el don de percibir la vibra de las personas a través de sus dedos, al mismo tiempo que utilizaba un listón que tan solo tocarlo le ayudaba a enviar mensajes al ser espiritual, y éste le daba una señal de si la persona podía ser curada o estaba destinada a morir. Según fuera el diagnóstico superior, era como elegía el tratamiento y los ingredientes a utilizar para la sanación. Don Ramón también poseía el don de exorcizar, lo que muchos chamanes alrededor de México conocen como un desalojo.
La bruja despechada. Cuando era joven vivía en un pequeño pueblo del Salvador. En ese entonces me había enamorado de una muchacha que vivía en las afueras del pueblo. Para suerte mía, tenía una tía que vivía junto a la casa de mi enamorada. O sea, ellas eran vecinas. Y yo, siendo un chamaco enamorado, no perdía mi tiempo. Me iba a visitar a mi tía todas las tardes, poniendo de pretexto que iba para ayudarle en lo que se le ofreciera, ya que ella vivía sola y ya estaba viejita. Pero mi tía no era nada tonta. Me decía: chamaco bobo, ¿vos crees que no sé por qué venís a visitarme? Y yo solo reía y no le respondía. La verdad me daba pena que ella supiera la verdadera razón por la cual yo la visitaba. Pero ella me decía: la verdad me alegro de que vengas, aunque no sea por venir a verme a mí. Pero te agradezco que me ayudes con las tareas de la casa y que también me hagas compañía, aunque sea solo unas horas. Pero te diré algo: si la muchacha te gusta, háblale, porque solo viéndola de lejos, jamás vas a tener algo con ella. Va a venir otro y te va a robar el mandado, decía ella con una sonrisa maliciosa. La verdad, la viejita tenía razón. Así que ya no esperé más y una mañana decidí esperarla en el puente del río que dividía el pueblo de su casa. Ese día, ella traía varias bolsas de compras. La saludé y me ofrecí a ayudarle con las bolsas, a lo cual ella dijo que sí. «Tú eres el sobrino de doña Rita, ¿verdad?», dijo ella. «Sí», le respondí un poco apenado. «Ella me ha hablado mucho de ti. Dice que estás enamorado de mí. ¿Es verdad eso?». Qué pena sentí en ese momento. Mi tía le había revelado mis sentimientos hacia ella. Así que no tuve más remedio que decirle que sí, que ella me gustaba mucho y que sentía amor por ella. Una sonrisa adornó su rostro. Me dijo: «Tú también me gustas. Hace más de un año que te vi por primera vez y desde entonces me gustas». Entonces yo le dije: «¿Verdad que nos vimos por primera vez en el molino de mi tío Mario?». «Sí», dijo ella con una hermosa sonrisa en su rostro. La verdad no cabía la menor duda. Ambos nos habíamos enamorado, y desde lejos nos habíamos seguido mirando con ojos de amor. Y así pasaron los días hasta que nos hicimos novios. Pedí permiso con sus padres y ellos aceptaron nuestro noviazgo. Claro, ellos sabían que yo era un joven trabajador y eso era bien visto en aquella época. Pero tal parecía que hubo alguien en el pueblo a quien no le agradó la noticia de saber que ahora yo sostenía una relación amorosa. Porque desde que me hice novio de Sara, me empezaron a suceder cosas extrañas. Ya no podía caminar tranquilo por el camino que conducía del pueblo a la casa de mi tía y mi novia. Escuchaba que algo o alguien caminaba tras mío, y cuando volteaba a mirar, no había nada. Pero cuando continuaba caminando, volví a escuchar que alguien volvía a caminar atrás de mí. Lo que yo hacía era comenzar a rezar y aquello desaparecía. En otras ocasiones, sentía que me tiraban del cabello, y de igual manera cuando volteaba a ver qué era, ahí no había nada. Una noche, mientras regresaba de casa de Sara, escuché ruidos que provenían de un árbol de mango. Las ramas se movían violentamente, como si un animal grande las sacudiera con fuerza. No le quise poner más atención porque sentí un poco de miedo y seguí caminando. Cuando en eso, escuché unas carcajadas horribles. Entonces corrí lo más rápido que pude, porque aquello, sea lo que fuera, venía atrás de mí. Escuchaba sus enormes pisadas y sus carcajadas horribles. Dejó de seguirme cuando llegué al kiosco que se encontraba en la entrada del pueblo. Al llegar a casa, le conté a mi madre lo que me estaba pasando, y ella me dijo que tuviera mucho cuidado, ya que Olivia, una mujer un poco mayor que yo, se había molestado mucho cuando se enteró de mi relación con Sara. Así pasaron los días, soportando el constante acoso de lo que fuera aquello, hasta que otra tarde, ya entrando la noche, me encontré a Olivia cerca del puente del río. Me estaba esperando para decirme que estaba enamorada de mí, y que si no era para ella, entonces tampoco sería para nadie. O que dejara a Sara y me casara con ella. Le dije que estaba loca, que yo jamás dejaría a mi novia por ella. Es más, le dije que ella era mayor que yo, y que a mí no me gustaban las mujeres mayores.
Se molestó mucho y antes de irse corriendo, me dijo que me iba a arrepentir de haberla despreciado. Después de eso, comencé a sufrir de dolor de cabeza y constantemente me sangraba la nariz. No podía comer casi nada porque todo lo volvía en vómito. Mi salud cada día empeoraba más. Mis familiares, muy preocupados por mi salud, buscaron al curandero del pueblo. Ya ellos sabían que aquello no podía ser una enfermedad normal, por así decirlo, sino que este era un mal que Olivia me había hecho por haberla despreciado. Y no estábamos equivocados. El curandero me dijo al verme: «Santo Dios, muchacho, ¿cómo te tiene de jodido esa mujer? Pero no te preocupes, yo te voy a librar de este mal que te han hecho». Recuerdo que pidió que nos dejaran a solas y comenzó a sacar varias cosas que cargaba en un morral que traía. Hizo en la tierra un círculo de sal, roció agua bendita y puso unas velas blancas a los lados del círculo, el círculo que él mismo había hecho. Luego me pidió que me pusiera en medio del círculo y comenzó a hacer una oración en otra lengua que yo no entendía. Después de eso, me dio a beber 3 tragos de agua y él continuó con la oración. A los pocos segundos de haber tomado el agua, comencé a sentir cómo mi cabeza daba vueltas. También empecé a sentir un dolor horrible, tanto que sentía que mi cabeza iba a estallar. Comencé a sangrar por la nariz y sentí ganas de estornudar. Cuando logré hacerlo, 2 grandes gusanos cayeron al suelo. El curandero los hizo a un lado del círculo y les prendió fuego. Después de eso, ya como a los 2 minutos, me sentía como nuevo. Ya no me dolía la cabeza, pero ahora era mi estómago el que me dolía. Parecía como si algo me estuviera desgarrando por dentro. Él volvió a darme 3 tragos de agua y de nuevo continuó con la oración. Entonces sentí ganas de vomitar, y al hacerlo, no podía creer lo que había vomitado. Era una pequeña lagartija la que vomité. El pequeño animal trató de salir huyendo, pero no pudo. Aquel círculo de sal la detenía, y el curandero, con un cuchillo que él cargaba, la cortó en 2 partes y luego le prendió fuego. Después de eso me dijo: «Ya estuvo, muchacho, ahora ya te sentirás mejor». Me ordenó que me bañara y me dio un botecito con una fragancia que olía a miel, para que después de bañarme me la pusiera en todo el cuerpo. Después de todo lo ocurrido, le pregunté si le iba a ocurrir algo a quien me había hecho este mal, a lo que me respondió: «Tranquilo, muchacho, tú preocúpate por ser feliz y hacer el bien, aunque a veces cueste. Recuerda que cada quien recibe lo que siembra, y créeme, que quien te ha jodido así, pronto recibirá su pago». Él tenía razón. Como a la semana, se supo que Olivia había sufrido un derrame cerebral, que la había dejado sin ninguna movilidad en su cuerpo. Ella cosechó lo que sembró, todo por querer ser amada por alguien que ya tenía el corazón enamorado de alguien más. Sara y yo nos casamos y luego nos mudamos a Guatemala, donde vivimos actualmente, junto a nuestros hijos y nietos. ¿Qué hacer si tiran sal en la puerta de tu casa? La sal es poderosa. Tanto se puede hacer el bien como se puede hacer el mal con ella. Cuando descubras sal en la puerta de tu casa, es porque alguien te está haciendo un trabajo de brujería. Esto es lo que debes hacer para retirarla. Si usted llegó a su casa y ve un círculo de sal, una cruz o simplemente un puño grande de sal, significa que le están haciendo un trabajo de brujería. Que alguien no lo ve con buenos ojos, que quiere desterrarlo de ahí. Lo quieren ver sin dinero, sin trabajo, sin familia. La sal es muy poderosa. Algunos la utilizan para el bien, otros la utilizan para el mal, y es capaz de destruir hogares. Es por eso que cuando usted encuentre sal en su casa, debe retirarla de inmediato. Si le da miedo, pida ayuda. A veces la sal se encuentra sola en la puerta, pero otras veces puede traer otros elementos, como velas negras, muñecos o limones. Cuando el trabajo es exclusivo para que se rompa un matrimonio,
agregan fotos y velas negras. Los trabajos con sal son poderosos y no se les debe subestimar. Nunca debe recoger la sal con las manos. Eso podría empeorar las cosas. Es posible que ya haya algunos síntomas del trabajo, como cansancio, el dinero no le rinde, tiene demasiados problemas con su pareja o en su lugar de trabajo. La sal es salación. Es terminar con todo lo bueno que usted tiene. La envidia es muy traicionera. Cuando a usted le está yendo bien en algo, no falta quien quiera tener lo que usted tiene. Para retirar la sal, no la pise. No la toque con las manos sin guantes. Vas a traer vinagre, ponte guantes, y con el vinagre vas a hacer una cruz grande que abarque toda la sal. Ahora debes hacer 3 círculos en contra de las manecillas del reloj. Es muy importante que nunca toques la sal. En cada círculo tienes que decir: primer círculo, recoge tus inmundicias de mi casa. Segundo círculo, que regresen a donde las preparaste. Tercer círculo, y por donde vinieron. Ahora recoges la sal, la echas en una bolsa negra y vas a limpiar el lugar con agua y vinagre. No te olvides de rezar y pide que se aleje todo mal y que tu fe sea una barrera para que nada perturbe tu paz. La Maltos, la bruja de los arcos de Ipiña, San Luis Potosí. Se dice que esta es una de las leyendas del estado de San Luis Potosí más conocidas, y que tuvo su origen en la época colonial, cuando la ciudad era un lugar pujante, floreciente por su riqueza minera. Aunque el nombre real del personaje de esta leyenda no está claro, el escritor Salvador Solís refiere que la identidad de la bruja es María Ignacia Martínez del Malto, quien pasó a la historia por sus apodos, entre ellos el más conocido como La Maltos. Dentro de la información recabada por historiadores del estado, cuentan que La Maltos fue una mujer de la alta sociedad que tenía su residencia en la parte alta del edificio de los Arcos de Ipiña, ubicado en la actual calle de Venustiano Carranza, número 316, en el centro histórico. Pero en la época colonial tenía el nombre de Calle Maltos, bautizada así en honor del señor Diego de Malto, quien fue alcalde de la zona de Santiago del Río. Y al parecer este edificio, durante la época colonial, era utilizado por la Santa Inquisición para realizar sus horribles oficios, y de castigar a quienes se atrevían a practicar ritos y costumbres que no eran parte de la fe católica. La leyenda se originó luego de asegurar que esta extraña y tenebrosa mujer asesinó a por lo menos 30 hombres con cargos importantes en el gobierno, y de ser bautizada como la bruja de los Arcos de Ipiña. Cuenta la leyenda que la Maltos era una mujer muy poderosa, económica y políticamente hablando, muy guapa, pero con muy mala suerte en el amor. Debido a su poder, fue miembro femenino de la Santa Inquisición, así como pasó a ocupar varios cargos importantes dentro de la misma, decidiendo así el destino y la vida de muchas personas. Se dice que a varios exnovios los condenó a la muerte o les aplicó castigos severos como torturas inimaginables, causando en las personas temor y respeto a todos por igual hacia ella. Por aquellos tiempos, se había impuesto un toque de queda por las noches para todos los habitantes. Sin embargo, la mujer era tan influyente, impertinente e insolente, que se daba el lujo de salir en su gran carruaje, tirado por 2 caballos negros, para pasear por las calles empedradas de la ciudad. Además de que se decía, gozaba de total impunidad para ello. Su objetivo era atemorizar a los moradores. Y por supuesto que lo consiguió. La gente le temía, porque tan solo el sonido que hacía al pasar con su carruaje era catalogado como fantasmal. Y de aquí comenzaron algunos rumores, como que cada que pasaba en el carruaje, aprovechaba para pronunciar sus hechizos. Otros imaginaban que los caballos, el conductor y la mujer eran seres demoníacos, y hasta los llegaron a asegurar. Otros que la mujer practicaba ritos y brujería negra en su casa. Otros rumores que también se desataron, quizá un poco más exagerados, que tenía un gran dominio de la más alta y poderosa magia negra, o que como vivía arriba de la Santa Inquisición,
aprovechaba y utilizaba el espacio para realizar poderosos conjuros a manera de castigos y torturas, que solían terminar con la muerte de los infortunados prisioneros. Tantos llegaron a ser los rumores, que no fueron pasados por alto por la Santa Inquisición, y se acusó a la poderosa potosina de realizar ritos y brujería negra en su casa. Se le levantaron los cargos, pero fue arrestada y seguía conservando su puesto en la Inquisición. Solo estaba siendo investigada, pues era de la alta sociedad y muy poderosa, y no podían juzgarla así porque sí, solo por unos simples rumores. Sin embargo, durante ese periodo, la Maltos, creyéndose impune, cometió el error de acusar y condenar a muerte a 2 integrantes de familias de San Luis Potosí más poderosas que la de ella. Tales muertes fueron consideradas por los inquisidores injustas, lo que provocó que perdiera la protección que le brindaban las autoridades, y ordenaron su aprehensión. Públicamente le imputaron cargos, tanto de homicidio como de brujería, y la condenaron a morir en la hoguera, en la Plaza de los Fundadores, para así tener como testigos a los habitantes de la ciudad. Sorprendentemente, optó por no defenderse y cumplir la orden, ya que la mujer tenía un plan en sus manos para evitar la pena y escapar. Para ello, pidió un último deseo antes de ser ejecutada, que se le permitiera hacer un dibujo en el lugar que había sido su última morada, para dejarlo como recuerdo de su memoria. Como aún había autoridades que le estimaban, fue aceptada su petición, y el jefe de policías, acompañado del alcalde, así como algunos escoltas, acompañaron a la Maltos hasta su habitación. Ahí comenzó a dibujar, ante todos estos testigos, una carreta con 2 caballos negros, iguales a los que utilizaba por la noche cuando recorría la ciudad. A partir de aquí, vienen 3 versiones del final. Las primeras 2 dicen que después, y esto es importante lo recuerden, porque es la diferencia con la tercera versión, ella se dibujó, conduciendo la infernal carroza, y recitó unas palabras mágicas mientras el dibujo comenzaba a cobrar vida. Y una dice que desaparecía hacia la pared, y la otra que salía por completo de la pared y se desvanecía, marchándose para nunca volver. La tercera versión es la más interesante y tenebrosa, y dice que después de dibujar el carruaje, este comenzó a adquirir vida propia, y aprovechando el asombro de los presentes, se subió al carruaje y con un grito ordenó a los caballos seguir hacia adelante. Se cuenta que el carruaje se volvió incorpóreo, y dando unos gritos, se dirigió hacia la pared para perderse en ella. Sea cual sea la versión, en todas, al final se cuenta que la Maltos soltó una carcajada tenebrosa y burlona, mientras se subía a la carroza y escapaba a toda velocidad del lugar. Desde ese día no se le volvió a ver, pero algunos pobladores dicen que en los Arcos de Piña han tenido lugar sucesos paranormales, y que aún siguen ocurriendo. También se menciona que en la actualidad aún se puede escuchar el carruaje de la Maltos recorrer las calles de San Luis Potosí, y que en ocasiones también se logra escuchar su terrorífica risa. Recopilación de la doctora Emma Pellicer. ¿Quieres jugar? Mi hija encontró una muñeca de regreso del colegio. Al verla le pregunté, ¿de quién es eso? A lo que ella respondió, me la encontré en la calle. La tomé en mis manos y pesaba más de lo normal. Dejé que mi hija la conservara. Ella la ponía en la almohada de su cama. Desde que llegó, había estado escuchando cosas extrañas. Era como si una persona pesada se paseara por toda la casa. Una tarde mi hija dejó la muñeca debajo de la almohada. Moví la cama del lugar y la muñeca cayó al suelo, quebrándose una parte del rostro. De ella cayó una ceniza extraña. Tomé a la muñeca y la reparé. Mi hija no se dio cuenta. Esa noche, escuché sonidos más fuertes en la habitación de mi hija. Fui a averiguar cuál era la razón de tal sonido, y conforme me iba acercando a la habitación, escuché como una persona susurraba una canción de cuna. Abrí la puerta lentamente y observé a una anciana que dormía con mi hija abrazándola. Corrí rápidamente hacia mi hija y la tomé. Ella asustada me preguntó qué había pasado, pero cuando volví a ver la cama, ya no había nada. Yo respondí a mi hija muy confundida, nada, vuelve a dormir.
Me fui a mi habitación aún pensando en lo que había visto, y al entrar a mi habitación, vi una figura misteriosa que estaba sentada en el piso con una vela encendida. Era la anciana, y estaba jugando con la muñeca. Ella me miró y tenía los ojos completamente blancos, y me preguntó con una voz demasiado terrorífica: ¿quieres jugar? Con temor dije que no. Ella volteó su mirada y se esfumó. La vela se apagó y solo quedó la muñeca en el suelo. Al día siguiente tiré la muñeca a la basura. Mi hija siempre me preguntaba qué había pasado con esa muñeca. Yo le respondía que la estaba guardando para cuando ella fuera mayor. Al pasar el tiempo, mi hija fue olvidando la muñeca. Años después, cuando mi hija había cumplido 18 años, sucedió algo más. Por la noche todo estaba tranquilo. Mi hija subió a su habitación después de una larga fiesta de cumpleaños. Eran cerca de las 3 de la madrugada. Subí para despedirme de ella e irme a dormir. Al llegar, la vi en total oscuridad y viendo por su ventana. Me acerqué a ella y me dijo: «Mamá, pensé que lo olvidarías». Le pregunté de qué hablaba. Ella se dio la vuelta y tenía la muñeca en brazos, y con una sonrisa bastante macabra me preguntó: «¿Quieres jugar?». En ese momento me desmayé. Al día siguiente mi hija me preguntó qué me había pasado. Muy asustada y confundida le dije: La muñeca». Ella me mostró la muñeca algo confundida. Fue entonces cuando le conté la verdad sobre todo lo sucedido y comenzamos a investigar. Encontramos información sobre la muñeca. Un hombre que vivía ahí hace tiempo nos respondió lo siguiente: esa muñeca pertenecía a una anciana bruja, que fue quemada y enterrada en su misma muñeca, esperando que su espíritu fuese libre para atormentar la vida de los demás, ya que si ella encuentra un cuerpo en el cual reposar, esa persona sería poseída por la bruja. Toda esa información nos dio muchas respuestas a nuestras preguntas y nos llevó a quemar la muñeca muy lejos de casa. Mi hija jamás subió a su cuarto de nuevo, ya que nos fuimos de esa casa después de eso. Esto es una advertencia. Piénselo muy bien antes de guardar cualquier objeto que pudieran llegar a encontrar. Brujería. En el año 2002, el señor Santiago consiguió un empleo por medio de la ayuda de un familiar en uno de los panteones de la Ciudad de México. Le otorgaba una seguridad económica que no podía tener como taxista. Por lo tanto, la economía de la familia comenzó a cambiar drásticamente. El nuevo sueldo les permitió darse lujos que el anterior trabajo no pudo ofrecerles. 2 años después, la suerte de la familia cambió de manera misteriosa. Extraños eventos les ocurrían. La hija empezó a sufrir mucho por su salud. Carecía de energía, no tenía fuerza. La hija comentaba que por las noches le era difícil dormir, y una vez que lo conseguía, de inmediato las pesadillas la despertaban. Mientras la salud de la hija empeoraba, los padres notaron que por las noches, de la habitación de la niña salían olores nauseabundos. Esto era extraño, ya que la casa la mantenían siempre limpia. Una noche, cuando la niña durmió en casa de los abuelos, sucedió algo sumamente aterrador para los padres. Eran aproximadamente las 3 de la mañana, cuando escucharon algunos ruidos raros dentro de la habitación de la niña. Abrieron la puerta y encendieron la luz. Se encontraron con que el piso de la habitación estaba cubierto por ratas. Era sorprendente la cantidad de estos animales. La madre pegó un grito aterrada y las ratas comenzaron a escapar. Jamás pudieron explicar esta aterradora experiencia. Al regreso de la hija, los padres no mencionaron nada. Pero las cosas no mejoraban, al contrario, empeoraban, llegando al grado de que la niña perdió la capacidad de hablar. Llevaron a su hija al hospital y después de varios análisis, los doctores explicaron que era una enfermedad que afecta el hemisferio izquierdo del cerebro, provocando la pérdida del habla. Tuvo tratamiento, pero, pasado el tiempo, la niña no mostraba mejora alguna. Cada noche pasaba algo inexplicable. Una de esas tantas noches, los padres escucharon que la niña hablaba y se lograba entender lo que decía. «Mami, ayúdame, me quieren llevar». Los padres entraron a la habitación para ver qué sucedía. En la almohada de la niña había un sapo.
Cuando el sapo se percató de que lo observaban, pegó un brinco introduciéndose en la boca de la niña. Los padres corrieron aterrados. Despertaron a su hija tratando de sacar al sapo de su boca, pero era como si ésta se lo hubiera tragado. Por fin los padres se dieron cuenta de lo que ocurría. Era algo que la ciencia médica no podía curar. El señor Santiago comentó a su esposa que, teniendo poco tiempo de estar trabajando en el panteón, 2 señoras se le presentaron, las cuales le propusieron un negocio poco peculiar. Las señoras dijeron que podían pagarle una considerable cantidad monetaria a cambio de los cráneos recuperados de las tumbas removidas. Al señor le pareció extraño y pensó que de alguna manera tendría beneficio para su familia. Él rogó a esas mujeres que le devolvieran la salud a su hija, pero a cambio, ellas se lo llevarían a él. Una mañana en la estación San Cosme de la línea 2 del metro de la Ciudad de México, un hombre se aventó a las vías. Inmediatamente ese día, la salud de la niña mejoró. En ese momento, la madre supo que su esposo ya no se encontraba con vida. Brujería de velación. Esto que a continuación les cuento fue real, por más descabellado que parezca. Yo empecé a escuchar ruidos en mi casa. Primero empezaron a arrastrar las sillas, y otras veces golpeaban las paredes muy fuerte, como con la palma de la mano. Luego, una vez escuché que me tiraron algo. Era como el sonido de un mueble cayendo en mis pies. Duré un tiempo en el que no podía dormir. Por el miedo, no podía conciliar el sueño. También algunas veces aparecía descalza cerca de una escuela muy retirada de mi casa, sin saber realmente cómo llegaba hasta ahí. Luego alguien me dijo que era porque querían volverme loca para que me quitara la vida yo sola. Era tanta mi preocupación que tuve que ir a otro país a buscar ayuda. Me dieron cita, pero antes de que me atendieran, empecé a ponerme cada vez peor. Me sentía muy mal, como si algún animal o algún bicho anduviera dentro de mi cuerpo. Entonces me dijo mi novio, que ahora es mi esposo, que ahí no me iban a poder ayudar, que me fuera a su país. Allí había gente muy buena para curar brujería y que él me ayudaría. Cuando llegué aquí, a donde ahora vivo, un día por coincidencia, una persona sin conocerme siquiera me vio y me dijo que alguien me quería muerta. Extrañada le pregunté que cómo sabía eso, y solo me dijo que me llevaría a un lugar donde me podrían curar. Yo acepté porque me sentía fatal. Me llevó con una curandera que se decía llamar Eva, pero al querer entrar a su casa, me desmayé. No tenía fuerza ni para entrar. Era como si algo me lo impidiera. Cuando volví en mí, ya estaba dentro con la curandera. Entonces sentí horrible cuando la señora dijo que me habían velado en un cementerio. Asustada le pregunté que cómo era eso, que cómo que me habían velado si estaba viva. Y dijo que algunas personas, por medio de un brujo, me querían hacer daño. Tomaron una foto mía, la amarraron con una muñeca y que me habían velado en un panteón como si fuera mi cuerpo, para que yo muriera horriblemente. La verdad sentí un miedo atroz. Eran las 2 de la madrugada cuando me estaban curando, y miraba cómo la curandera entraba en trance e invocaba el espíritu de un chamán que le nombraba Becerrito, según muy poderoso, que había sido hierbero y espiritista. Luego empecé a sentir una tremenda desesperación por salir corriendo de esa casa como loca. Ya no sabía nada de mí. Tuvieron que amarrarme porque dijeron que incluso me quería matar. Luego empecé a vomitar y juro que eran gusanos lo que vomitaba, y hasta por mi parte íntima me salían. Era una cosa tan horripilante. Me asusté muchísimo. Ya después la curandera entró de nuevo en trance, y quedé sorprendida cuando escuché quién hablaba a través de ella, porque esa voz la conocía muy bien. Decía que me odiaba y que me quería muerta. Sentí mucho escalofrío por el miedo al escuchar la voz de esa mujer, quien era la que vivía con mi exmarido. Después dijo la curandera que mi vida la iba a poner en trato con la Santa Muerte, porque era mi vida por la de esa mujer.
Solo así podría salvarme. Y a los días, yo empecé a mejorar considerablemente. Pero algo no menos sorprendente fue una noticia que me dieron de mi país donde antes vivía. La señora que me había hecho el mal había muerto, y su muerte había sido horrible, igual a lo que yo estaba pasando. Dice mi familia y vecinos que vomitaba gusanos, que estaba como loca. La verdad me dio lástima porque nadie merece una cosa así, aunque ella me quisiera muerta y todo por culpa de mi ex. Desde entonces, empecé a creer en todo esto. Cuando la curandera ya me vio bien, me dijo: ahora eres ahijada de la Niña Blanca. Gracias a ella volviste a nacer. Lo que esa gente te hizo es una de las brujerías más poderosas que hay en la magia negra. Tú en sí ya casi estabas por morir. Pero también me dijo que hacer brujería no es bueno, porque luego se le revierte. Y así fue con estas personas que me hicieron ese mal. Eran 3. Una se llamaba Chon, o Concepción, quien fue la que murió primero. Era la principal de todas. Otra era Elvia, y la última Mayra. Una tras otra fueron muriendo por causas similares y extrañas. Se les regresó todo lo que querían para mí. La anciana del camino. Mariano se sorprendió un poco cuando las luces de su vehículo iluminaron a una anciana que recorría a pie el camino. Se notaba que era una anciana por la figura y por el andar. Caminaba sumamente lento, medio encorvada. Se hizo a un lado del camino y, defendiendo sus ojos de la luz del vehículo con una mano temblorosa, extendió el otro brazo, claramente pidiendo una ayuda. Mariano dudó. Aquel punto estaba a muchos kilómetros de la casa más cercana. ¿Cómo había llegado aquella anciana hasta ahí? Caminando no podía ser. Y si alguien la había arrimado en algún coche, ¿por qué la había dejado ahí, en medio de la nada, a esa hora de la noche? Pero, al pensar en seguir de largo, en dejar a una anciana en aquella soledad, solo por desconfianza, se sintió algo avergonzado y frenó. Y como ya le había pasado, retrocedió un poco. Se estiró para abrir la puerta y le invitó a subir, e inventó una excusa poco creíble para justificar que no se había detenido frente a ella. «Buenas noches, señora. Suba». Iba distraído y la noté demasiado tarde. «Buenas noches, joven. Le agradezco que parara», dijo la anciana con una voz que sonó bastante extraña. Pero Mariano se lo atribuyó a su avanzada edad, algo que era más que evidente. Subió con aparente dificultad, pero al cerrar la puerta, dio un portazo fuerte, enérgico, y al darse cuenta de que fue excesivo, se excusó. Creí que había que golpearla fuerte, como los autos de antes. Bueno, nunca está de más. Es peor que quede mal cerrada, comentó Mariano y observó a la anciana de reojo. ¿De dónde había sacado tanta fuerza aquella vieja? Después de un rato de marcha le preguntó: «¿A dónde va, señora?» «A donde quiero. Dígame usted. ¿Siempre levanta extraños en los caminos?» «Puede ser peligroso». «Claro que es peligroso. Normalmente no lo hago, pero como usted es una persona de avanzada edad, ¿cree que no soy peligrosa por ser una vieja?» La vieja hizo la pregunta con un tono desafiante. «No quise ofenderla, señora. Quise decir que no parece un asaltante o algo así». «¿Y qué parezco? ¿Me parezco una bruja?» «Pues lo soy». Al decir eso, la apariencia de la vieja se hizo realmente horrible. Sus rasgos se acentuaron. Ahora su nariz caía larga y flácida. Su boca se abría desmesuradamente al lanzar la carcajada, y su piel estaba más arrugada y caía en pliegues que se balanceaban bajo su mentón.
Mariano se aterró, pero pensó rápido y aceleró, frenando después bruscamente. Al no tener puesto el cinturón, la bruja salió despedida por el parabrisas. Después Mariano la vio ponerse de pie de un salto, para seguidamente correr hacia el vehículo, como una exhalación, mientras lanzaba un grito horrendo de furia. Entonces nuevamente Mariano reaccionó rápido, y esta vez acelerando evadió a la bruja y la dejó atrás. De esa manera se libró de semejante criatura y de lo que hubiera podido hacerle. Pero poco después, durante esa misma noche, una pareja que venía en camioneta se detuvo al ver a una anciana que transitaba a pie por el camino. Xonacatlán, cuna de brujas, Estado de México. Dicen que Xonacatlán, Estado de México, es cuna de brujas y temibles hombres híbridos o nahuales, lugar ideal por las pirámides y culturas prehispánicas que ahí se asentaron y compartieron sus multimillonarios conocimientos, pero sobre todo, su arte por la hechicería y brujería, que al día de hoy, y en tiempos modernos, siguen vivas. Hace muchos años mi padre estuvo a punto de perder su alma, y todo por la ignorancia de mi abuela. Las mujeres de Xonacatlán acostumbraban a dormir a sus bebés recién nacidos con espejos a un lado y unas tijeras filosas de metal. Estas, como era la tradición, debían de estar abiertas. Mi abuela, por ser testigo de Jehová, se burlaba de estas prácticas que creía anticuadas y las ignoraba por completo. Pero tarde comprendió que pudo evitar una mayor tragedia, y todo porque era escéptica, hasta que lo vivió en carne propia. En ese pueblo, era común que se escuchara hablar de las brujas y los nahuales, seres mitad bestia, mitad humano, que salían del bosque a devorar la suave carne de los niños y su dulce sangre libre de sal, algo que ambos detestaban al igual que a Dios. En esos ranchos, la mayoría de los niños no alcanzaban el año de edad y sufrían la famosa muerte de cuna, pero se creía que esto era culpa de las madres que no los bautizaban a temprana edad, como era el caso de mi abuela, que estaba a punto de cumplir mi padre el año de edad y aún no lo bautizaba. Argumentaba que aún no era tiempo para presentarlo ante Dios. Una fría, oscura y temible noche, cansada de no hacer nada, se quedó dormida y dejó al bebé solo, ya que siempre se dormía con él. Y sin protección alguna, esta inocente alma era un sabroso festín para cualquier bestia que se acercase en ese momento. Por la noche, el bebé era visitado por un espíritu magro y oscuro, que aromatizaba la casa a un olor nauseabundo como de pudrición, y desde esa semana, este inocente bebé era víctima de una extraña enfermedad. El niño estaba con la mirada perdida y los ojos completamente en blanco, con piquetes en su cuerpo. Sorpresivamente, el bebé dejó de comer normal y se la pasaba asustado y llorando cada vez que caía la noche. La madre notó el cambio físico del bebé, pues su pobre carne estaba ya más pegada a los huesos, y se cuestionó si era alguna enfermedad y lo llevó a la clínica del gobierno en el centro del pueblo de Xonacatlán. El médico le hizo análisis, estudios, pruebas, y nada pudo diagnosticar como enfermedad de esta pobre criatura. Solo le dio medicamentos y antibióticos. Lo mandó a descansar y que regresara en unos 20 días. Una anciana que pasaba por la calle, al ver cómo estaba de picoteado el bebé, desde la cabeza a los brazos, exclamó: ¿Sabe qué, señora? La enfermedad de su hijo es espiritual, no de médicos ni ciencia medicinal. A tu hijo lo visitó una bruja y le absorbió parte de su alma. Tu bebé se está quedando sin espíritu. Él poco a poco se morirá. Así le pasó a un nieto mío y tarde comprendimos que eran las brujas de los campos de maíz, esas que hacen sus rituales ahí cerca de la montaña. Mi abuela molesta ignoró a esta anciana y se retiró a toda prisa de ahí. Le dio el medicamento al bebé, pero este no mejoraba. Curiosamente, al caer la noche, la madre también caía en un profundo sueño, y de nueva cuenta, una bruja era quien visitaba a este bebé y le absorbía el alma y el espíritu,
y poco a poco lo secaba. El bebé, que pesaba casi 5 kilos, tenía ahora el peso con que nació, y era más huesos que carne. Ya preocupada, como última opción, fue con una bruja curandera. La bruja blanca le hizo un despojo al niño, una limpieza y por último un hechizo para darle paz, pero nada funcionaba. Poco después, la madre se volvió a encontrar a la vieja que hace días le había advertido sobre lo que le pasaba al niño, y ésta le dijo: «Ya estarás contenta, si serás tonta, mujer. Tu hijo no está enfermo. A él lo visita todas las noches una bruja, y esta a ti te duerme en cada visita, y de a poco le está robando su vida. Esta maldita ya se llevó el alma de tu hijo». La madre, a pesar de que no creía ni tantito en esto, cayó en pánico y replicó: «¿Qué puedo hacer, señora, para ayudar a mi bebé?». Después de pensarlo un poco, la anciana le dijo: «Está bien. Lo que harás es algo sumamente difícil y complicado, pero si amas a tu hijo te sacrificarás. Hoy, al caer la noche, y cuando tu hijo esté dormido, colócale un espejo, el más grande que tengas frente a él, y unas tijeras de acero inoxidable bañadas en agua bendita. Esa maldita bruja chupa almas diario viene y está a punto de matarlo por completo. Él está en un proceso de muerte. Su vida está casi apagada. Entiende esto. Las tijeras representan un arma mortal, y el espejo, a pesar de que es un portal de vivos y muertos, ellas no tienen sombra ni reflejo, y tienen prohibido verse en él, ya que éste las puede matar por su energía. Ahora viene lo difícil, mujer. Tendrás que ir mañana viernes a un campo de maíz o sembradíos después de medianoche, y yo te diré cuál. Es uno que está a 30 minutos de tu casa. Es ahí donde tienen marcado entre las milpas un pentagrama satánico, y este les otorga poder para transformarse en guajolote y salir a chupar niños y devorar almas. Allí está infestado de brujas reales y pactadas, y si bien te va, saldrás con vida, y traerás el espíritu de tu bebé, que allí está encerrado. Veas lo que veas, trata de conservar la calma. Ahí es un campo de muerte, y esas bestias se quitan sus piernas, brazos y hasta ojos para convertirse y poder volar a su antojo. Es ahí cuando aprovecharás para encontrar a la que visita a tu bebé y darle muerte. ¿Crees poder hacerlo? Sí. Bueno, entonces llévate un espejo grande y unas tijeras benditas, y mantente escondida hasta que éstas regresen y se coloquen sus putrefactas partes semihumanas, y en especial sus ojos. Ahí es cuando aprovecharás para atacar. Pero mira, esto deberá ser cuando se transformen de guajolotes o aves a humanas, y no al revés, ya que esto no funcionará, y si fallas, ese campo de maíz será tu tumba. Mi abuela obedeció al pie de la letra esto y con mucho miedo salió de madrugada hacia los campos de maíz, con su espejo y sus tijeras. La acompañó su hermana, quien no daba crédito de lo que harían. Caminaron por la montaña y por fin llegaron al campo de maíz, como lo dijo la bruja blanca. Ellas esperaron hasta que de ahí volara una parvada de aves, que serían estas bestias del diablo, que salían a cazar bebés para chupar su sangre y robarles el alma y espíritu. En ese momento se apresuraron y en el lugar marcado estaba un pentagrama enorme, y a un lado miraron con horror docenas de piernas, brazos y ojos humanos. Parecía una masacre, pero eran las extremidades de estas brujas pactadas. Con asco, miedo y repulsión, colocaron el espejo boca arriba, justo en medio del pentagrama, y lo taparon con las partes humanas de estas brujas. Así sería la trampa. Se dispusieron a esperar y les ganó el sueño. Faltaban minutos para las 5 de la madrugada, y estaban a minutos del canto de los gallos. En eso, unos fuertes aleteos alertaron a las mujeres, y vieron cómo estas brujas retornaban al campo de maíz, y al tocar el piso, una a una, se fueron colocando sus desmembradas cosas. Pero al momento de que se pusieron los ojos, miraron con horror cómo el espejo alumbraba con la luz de la luna. Pero ya era tarde. Este abrió un portal y las fue atrapando de a una, hasta que no quedó ninguna por entrar, y todo quedó en total tranquilidad. La hermana no daba crédito de lo que vio, y junto con mi abuelita, corrieron a tapar el espejo, pero este pesaba demasiado. Como pudieron, lo arrastraron. De él salían gritos de dolor, lamentos y ofensas que se fueron apagando poco a poco.
Tardaron un poco en llegar a su casa, y aún el bebé estaba dormido. Colocaron el espejo frente al niño, y lo destaparon e hicieron que el bebé despertara y se reflejara en el espejo. Este de repente soltó un llanto de horror, y empezó a vomitar negro y un olor a carne en descomposición. En unos minutos, el bebé suspiró, y sus ojos se volvieron brillosos. Su sonrisa regresó y con ello la alegría. Este bebé estaba a salvo. Salieron corriendo a ver a la bruja buena, y ésta se quedó con el espejo un tiempo. También le dijo algo muy cierto a mi abuelita. No importa la religión que profeses, ni el nombre de tu Dios Padre, ya sea Cristo, Alá, etc. Dios es uno, y vive y reina por siempre. Por favor, bautiza a tu bebé. Gracias a Dios y a esta buena madre que, a pesar de ser testigo de Jehová, tarde comprendió que la gente no mentía, y estuvo a nada de perder a su bebé. El espejo aún está guardado en la casa de mi abuela, y lo mantienen tapado. Solo lo utilizan para salvar a bebés en peligro de muerte. Esto en Xonacatlán, Toluca, Estado de México, con sus fascinantes lugares místicos, como el de los campos de maíz, donde las brujas hicieron su ritual, y fue su tumba, esa noche que mi abuela las atrapó en ese portal paralelo del espejo, para siempre. Baba Yaga. Era de noche, la casa estaba envuelta en la oscuridad, cuando escuché golpes en mi puerta. Con cuidado la abrí y me encontré con una mujer de piel blanca, sosteniendo un paraguas negro. Sus ojos marrones reflejaban el miedo, y su rostro mostraba una edad entre los 20 y los 40 años. La saludé con un simple hola. Ella luego me dijo con urgencia: ¿puedo entrar? Necesito tu ayuda, bruja. Sin dudar, abrí la vieja puerta de madera y le permití entrar caminando lentamente. En sus manos sostenía un cordero blanco ya sin vida, del que goteaba un líquido rojo. Intrigada pregunté: ¿qué significa esto? Ella, evitando mi mirada, respondió: es un sacrificio. Quiero que realices un hechizo para eliminar a mi suegra. Ella es una mujer malvada, que me insulta, me lastima e incluso ha amenazado a mis hijos. Desafortunadamente vivo bajo su techo, pero si me ayudas, eso terminará. Una sonrisa se formó en mi rostro, ya que estaba dispuesta a ayudarla. Sin embargo, le advertí seriamente: no me hago responsable de lo que pueda suceder, ¿entendido? Ella asintió con la cabeza, aceptando. Luego comencé el ritual de magia. Con 4 velas rojas colocadas en los puntos de una estrella de David dibujada en el suelo con líquido rojo, las encendí y sus llamas amarillas comenzaron a brillar, iluminando la oscuridad de mi residencia. Sentada en el centro del círculo, empecé a recitar una antigua invocación en griego, llamando a espíritus oscuros desde las profundidades del infierno para llevar a cabo una tarea específica. Espíritus ancestrales del mal, quiero que surjan de las profundidades del infierno para llevar a cabo esta tarea. Quiero que causen dolor a una persona. Susurré lentamente en griego. Luego, cerré los ojos y visualicé la imagen de la suegra de la mujer, como si estuviera viendo una película. Estaba sentada en la mesa, vestida con una blusa rosa y una bufanda naranja, su largo cabello recogido, tomando una taza de café. La atmósfera estaba tensa. De repente, la taza cayó y se rompió en el suelo. Después de eso, me levanté con gotas de sudor cayendo desde mis cejas hasta la barbilla y le dije a la mujer: he hecho lo que pediste. Ahora ve a casa y recuerda, no desees ningún mal a ella. Es crucial que mantengas tu pureza, ¿entendido? La mujer me miró con evidente temor, temblando mientras sostenía un paraguas negro. Incluso cuando estaba fuera y yo sostenía la puerta de madera marrón, repetí: recuerda mantener la pureza, sin odio ni ira. Eso es fundamental. La mujer parecía distante, con la mirada perdida hacia abajo. En ese momento, no entendí lo que estaba sucediendo,
pero pronto lo descubriría. 3 días después, en una noche de sábado, saqué a mi gato blanco afuera de la casa. Maulló y corrió hacia el césped. Luego, vi a una mujer emergiendo detrás de los árboles, cubierta de pies a cabeza con una manta negra. Se acercaba de manera escalofriante. Pregunté, ¿quién está ahí? Pero ella no respondió. Entré rápidamente, agarré una vela y regresé afuera, iluminando la oscuridad mientras repetía, ¿quién está ahí? Cuando la mujer se acercó más, se detuvo y reveló su rostro usando ambas manos. Me quedé sorprendida, porque era la misma mujer que había venido la semana anterior, pero algo estaba terriblemente mal. Su rostro estaba lleno de protuberancias rojas, idénticas a las que vi en la suegra. Con los ojos muy abiertos grité, ¡tonta! Te advertí que no cultivaras odio. De lo contrario, el hechizo se volvería en tu contra. No se puede crear nada bueno con odio. El odio solo destruye. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.